Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. El día de hoy les estoy compartiendo el ahumador que hice. Este ahumador lo hice hace alrededor poquito más de un año y se los mostré. No les mostré el procedimiento, nada más les mostré el procedimiento cómo hice la caja para quemar la leña. Ya se los mostré pintados y así es como está después de un año. Aquí se puede ver que ya agarró mojo debido a que no lo he tapado, nomás le ponía un plástico encima, pero con la lluvia en todos modos se va deteriorando poco a poco. Por eso es lo importante mantenerlo y darle, se podría decir, mantenimiento una vez al año o una vez que se mire que ya empieza a agarrar bastante mojo. Es hora de darle su manita de gato. O también en esta vez aproveché, ya después de haberlo tenido un año y estar cocinando con él, noté algunas cosas y quise hacerle algunos cambios. Para empezar, la puerta aquí le instalé este ángulo. Este es un ángulo de pulgada, porque cuando cae agua o está lloviendo se mete aquí entre medio de la puerta y lo que hace se está enmojeciendo por dentro. Y por eso le puse el ángulo, para evitar que pase eso. También lo que le cambié, la otra cosa, fue que le cambié esas bisagras. Esas bisagras también ya les había compartido cómo hacerlas y hoy se las estoy instalando aquí al ahumador. Le removí estas. En un video también les mostré cómo armé toda esta caja. Y aquí les estoy mostrando la bisagra que quité. Esta bisagra ya casi era imposible abrir la puerta, no abría completamente. Por eso es la razón que decidí cambiarle también las bisagras y aprovechar para darle una pintada y tenerlo listo, ya que aquí en Arizona apenas está pasando el calor. Ya creo que es la última semana de calor y en tiempo de frío es cuando más se aprovecha y se disfruta el ambiente afuera, el ambiente familiar, y es cuando aprovecho para cocinar. Aquí este lado, pues este lado ya se los había mostrado, eso lo había hecho la otra vez. Y para mantener un buen fuego siempre tenía que dejar poquito la puerta abierta, la de enfrente por donde se introduce la leña. Ahora le hice esa ventanilla, se podría decir, o respirador, así, para de esa forma no tener que tener la puerta abierta. Y como está uno cocinando por el lado de enfrente, siempre está muy caliente y así evitamos estar abriéndola o mantenerla abierta, mejor dicho. Así solo la abrimos cuando necesitamos poner más leña, porque aquí se mira, yo la tenía que tener más o menos así de abierta para que se mantuviera el fuego. Y aquí es como se manchó, ya está todo ahumado por lo mismo que estaba saliendo el humo aquí. Aquí en la parte de arriba también, para evitar que se enmojezca, le quité, mejor dicho, la salida. Aquí es la salida de humo, la corté. Aquí está donde está cortada, a ver si la puedo sacar. Entra un poquito bien ajustada. Y le puse por el lado de adentro un tubo. Y este también está soldado. De esa forma voy a comprarle su forro y va a quedar cubierto, así para cuando llueva o cuando no lo esté usando uno, quede, se podría decir, protegido de la intemperie y la humedad. Y prácticamente las parrillas no mojándose te duran una eternidad, están en muy buenas condiciones. También los tornillos, estos tornillos que traían punta de goma, y aquí le puse unos que son fierro sólido. Aquí ya no va a haber problemas que con lo caliente se destruyan. Eso es básicamente lo que le hice al ahumador. También voy a lavarlo con jabón, voy a volverlo a pintar. La máquina que uso para todos mis trabajos se las voy a mostrar ahorita cómo es que la tengo, porque muchos me han estado preguntando acerca de qué máquina es la que utilizo. La cortadora plasma, la Hyperden, la Power Max. La tengo aquí en un carrito de soldadura, simplemente que lo modifiqué porque estas máquinas tienen que estar a nivel. Este carrito lo compras y viene para que pongas el tanque y tu casco y varias cosas, pero queda en ángulo así, a desnivel. Simplemente
lo puse a nivel, perforé, porque esta máquina debe quedar anivelada. Le puse un sujetador de goma para que quede estirada. También le puse aquí en la parte de abajo tornillos. De esa forma no se mueve para ningún lado. Y de este lado también aquí tiene su cable de tierra. Aquí también lo tiene enredado. Le puse unas soleras también como orejitas para arriba y ahí lo enredo. Ahorita está aquí desenredada porque lo usé para hacer los cortes ahí en el ahumador. Y aquí en la parte de atrás siempre conservo estos rodillos. Estos rodillos son grandes y aquí lo utilizo para enredar el cable de la pistola. Y aquí está. Y aquí también les compartí hace tiempo cómo sacar un conector para tu máquina de soldar. Y esta también funciona para la cortadora plasma. Esta cortadora tiene una capacidad de hasta media pulgada, pero con calma puedes cortar hasta 5 octavos. Claro que estarías forzando un poquito la máquina. Aquí la voy a prender para que miren cómo es que funciona. Aquí te marca, aquí le subes, dependiendo del material que estás cortando, le estás subiendo o le estás bajando. Esta baja hasta de 10 amperes hasta 45 amperes. Eso es lo máximo. Y te da un corte de media pulgada. Y aquí te marca cuando hay algún error, que le falta el aire, la pistola, todo. Aquí te marca. También cuando se enciende una luz, cuando se calienta, aquí está el sensor de temperatura. Por eso debes de respetar los ciclos para que te aguanten las máquinas. Y la conexión aquí a la pistola es fácil. Solo son de clic y la sacas y la pones. La tierra es de rosca también. Y aquí les voy a compartir el compresor que necesito para usar esta máquina. Esta máquina la hago funcionar con es un compresor de 60 galones. Porque entre más grande es mejor, porque evita que esté encendiendo el ciclo muy rápido y se calienta y produce vapor. El producir vapor lo que se convierte en agua. Por eso hay que ponerle filtros. Aquí tengo un filtro. Este filtro es para el aceite, porque ya cuando este compresor está viejito, muchas veces ya cuando están viejitos pasan poquito aceite. Y acá está conectado esta manguera. Esta es una manguera de 100 pies y también la tengo conectada aquí. Este es un secador de aire. Aquí estos filtros te quitan aceite también y partículas pequeñas, y también te secan, quitan la humedad del aire. Y entonces aquí es esta manguera, es la que tengo conectada aquí a la máquina. Y esta es la maquinita con la que uso para hacer todos los figuras, cortes. Te ayuda bastante, es una muy buena inversión. Y también aquí tengo una máquina. Esta máquina chiquita es una Miller-Matic 211. Esa es pequeña y esa la tengo para cuando hago trabajos fuera o necesito hacer reparaciones. Esa es la que llevo porque está un poco liviana. Liviana entre comillas, porque pesa alrededor de 70 libras esa maquinita ahí donde la ven sola. Aparte tienes que llevar su tanque de gas y el carrito, o te la puedes llevar nada más así. Y acá la que tengo estacionaria todo el tiempo aquí, esta no la llevo a ningún lado. Esta todo el tiempo la mantengo aquí en mi taller o garage. Esta es una Miller-Matic 251. Esta sí es grande y esta sí le tengo un tanque grande todo el tiempo. Solamente que ahorita se le acabó y se lo quité. Y ahorita hice mis arreglos con esta pequeña. También tengo una de varilla para cuando hago trabajos más en metal más grueso. No hay como la de varilla. Originalmente yo aprendí a soldar con la de varilla. Esta es mi segunda máquina. Yo tenía anteriormente de esa misma marca, pero nomás la más sencilla. Este es un poquito más porque tiene DC positivo, DC negativo y la AC. Y la que tenía yo era la básica. También aquí tengo mi máquina de cortar. Esta máquina de cortar, también les compartí el video. Todavía me ha faltado compartirles cómo hace los cortes 45. La verdad hace cortes bastante limpios. Y voy a compartirles cómo hace los cortes 45. Ahora que me toque, quiero hacerle su
carrito individual, porque ahorita le he estado trabajando aquí en la mesa y he estado un poquito retirado aquí del taller porque he tenido otros trabajos fuera que no han tenido nada a ver con soldadura. Al llegar con este video les quería compartir más que nada la máquina que utilizo para cortar el metal. Es una máquina bastante buena, yo ya tengo tiempo con ella, la verdad vale la pena la inversión. Si estás pensando comprar una, anímate. Y esta máquina es un poquito cara, pero es de las mejores máquinas, se podría decir, y vale la pena la inversión. Término de cuántos trabajos, esa máquina se paga sola, pero siempre y cuando tratando de hacer todo lo posible para trabajar a como son las instrucciones, sus filtros. Aparte de que esta máquina también trae un filtro aquí en la parte de atrás, pero no debemos de confiarnos en este filtro. Siempre tenemos que comprar un kit separado para filtrar y secar el aire, que no lleve humedad. Eso es la vida de la máquina. Eso es lo que principalmente te recomiendan, que no tenga humedad la máquina. Bueno amigos, si te gustó el video, no olvides compartirlo. Recuerda regalarme un like y los comentarios están abiertos para cualquier pregunta o sugerencia que me quieras dar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Yo me voy a poner a pintar este asador para disfrutar del tiempo que viene bonito, porque hay mucho tiempo caliente aquí en Arizona. Y son como unos 4 o 5 meses que el clima está, se podría decir, bonito para disfrutarlo afuera cocinando con la familia. Bueno, muchísimas gracias. Si no has hecho el ahumador, te invito a que lo hagas para que disfrutes unas deliciosas carnes con la familia y amigos.